Hola, ¿cómo están? Que Dios los acompañe, los bendiga donde quiera que se encuentren, que tengan una buena semana y que Dios los prospere en todo lo que emprenden. En esta oportunidad que vamos a compartir la palabra de Dios y el motivo y el origen de este mensaje es justamente la pregunta que un hermano con quien compartimos muchas veces opiniones y también mensajes, nos enviamos mensajes de distintos disertadores, pastores, muchos de ellos muy buenos, excelentes predicadores, y compartimos a veces pensamientos, ideas. Y en este caso la pregunta que este hermano me dijo, este hermano me sugirió, es si era posible o no perder la salvación. Ya que algunos creen que una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, una vez salvo, para siempre salvo. Entonces, ¿cómo responder a esta pregunta? De hecho, escuché al pastor predicando sobre este tema y parecía muy seguro, y de hecho mencionó muchos textos en los cuales se dice que podemos perder la salvación, pero él aseguraba totalmente lo contrario. Así que a continuación vamos a leer, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de hacerlo, vamos a hacer una breve oración para que Él nos guíe, nos dirija a través de este estudio. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tenemos de poder abrir tu santa palabra. Queremos pedirte que el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras y conforme a tu promesa, sea quien nos revele las verdades en ellas escritas. Y también, Señor, quiero aprovechar la oportunidad para pedirte por la salud de todos aquellos, Señor, que se encuentran en este momento padeciendo esta enfermedad que nos está azotando, y también pedirte por aquellos que se duelen con aquellos que están pasando estos momentos difíciles. Sabemos también, Señor, que hay otras situaciones, también sabemos que tú conoces a cada uno de aquellos que las están padeciendo y te rogamos por todos ellos. Pero ahora queremos pedirte también que nos guíes al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu nos conduzca a través de ella para que podamos comprender, entender y que podamos concluir en la verdad. Padre Celestial, te agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, y cuando este hermano me sugirió esta pregunta, lo he escuchado a muchos disertadores, a muchos pastores, decir que cada texto bíblico, cada versículo de la Biblia contiene en raíz, contiene en embrión, todo el Evangelio. Y es algo muy cierto, y lo he podido experimentar en la lectura y en la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Y en este caso, para comenzar a dar respuesta a esta pregunta, voy a usar un texto muy conocido que se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, que prácticamente lo podíamos recitar de memoria, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto nos amó Dios? ¿Cuánto nos amó Dios? ¿Cuán abarcante es el amor de Dios? Y de hecho, el hecho mismo de que Dios quiera darnos algo tan valioso, significa también, de alguna manera, que Él quiere mostrarnos, no solamente a nosotros, sino a todo el universo, qué significa que Dios es amor, qué significado tiene.
Y la palabra de Dios dice que al darnos a su Hijo, Dios nos estaba dando algo muy, pero muy valioso. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios lo siguiente, en el libro de Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 16. Hablando de Jesús, el texto dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Jesús es digamos, es lo necesario. Dios es, digamos, como dice aquí, dice, ¿no? Que Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, dice el versículo 15. El primogénito significa que Él es el principal, o digamos que sería, digamos, viene a ser aquello con lo que de otra manera sería imposible todo lo demás. ¿Mm? Y que todas las cosas en Él subsisten, es decir, que Dios estaba entregando por amor a la humanidad todo, todo, absolutamente toda la creación, para mostrarnos cuán abarcante es el amor de Dios. Es decir, lo que evidentemente dice el texto es que lo que se pone en tela de juicio, lo que está en tela de juicio, es el amor de Dios. Tan cierto es cuán grande es el amor de Dios. ¿Será que Dios es amor realmente? Entonces Dios manifiesta su amor hacia el mundo, y el mundo no solamente podríamos tomarlo como el mundo que nosotros conocemos, sino el mundo que nosotros conocemos a cada vez se hace más grande, porque los mismos hombres de ciencia hoy tienen telescopios en el espacio donde pueden ver cada vez más y más lejos y no alcanzan a divisar el fin del universo. Y si Dios en Cristo nos estaba dando todas las cosas, cuán abarcante es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios. Tan grande que no lo podemos medir. No hay medida para que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios. De hecho, hay un himno que dice cuán grande es el amor de Dios. Y dice que Él nos amó de tal manera, es decir, de tal manera que lo dio todo por nosotros en su Hijo. Ahora, Él hizo provisión para nuestra salvación. Y esa provisión era lo suficientemente abarcante. Pero dice también, dice, para que todo aquel, es decir, eso indica que hay una condición, que todo está puesto a nuestra disposición, pero para aquel que cree, porque así dice el texto, para que todo aquel que en Él cree. ¿Y qué significa creer? Muchos creen justamente que creer significa que uno cree que algo existe. Pero para el lenguaje bíblico, la palabra creer significa mucho más. Significa confiar. Es decir, para que a todo aquel que confía en Dios, y confiar significa mucho más, es decir, confiar en todo, confiar en su palabra, confiar en su dirección, confiar en, en que Él justamente nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Mm? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, lo que infiere el mismo texto de Juan 3:16 es que cabe la posibilidad de poder perdernos aún creyendo en Dios.
Sí, eso es lo que dice el texto. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso significa que hay gente que no cree. Y de hecho, la gente que no cree, más adelante, el versículo, el versículo 18 del libro de Juan, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que no cree no tiene más remedio. Se ha condenado a sí mismo porque no confía, no cree. Entonces es imposible para el que no cree alcanzar la salvación, porque la condición es creer y confiar en Dios. Ahora bien, aún creyendo en Dios, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el mismo texto nos sugiere la posibilidad de poder perdernos. ¿Y cómo podríamos perdernos? Jesús, en otro texto, en otro mensaje, otro texto muy conocido, dice en San Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, para que ustedes no se pierdan es necesario que ustedes sigan por determinado camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. También en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el camino por el cual debemos nosotros transitar es por la palabra de Dios. Es decir, aquello que nos evitaría perdernos es seguir a Cristo a través de su palabra, confiar en su palabra y vivir de acuerdo a su voluntad. Es decir, el mismo texto nos sugiere que nos podemos perder. ¿De qué manera? Nos podemos perder si nosotros nos desviamos del camino que nos indica su palabra. Ahora, esto es tan así que en San Juan capítulo 15 nos dice que debemos permanecer en la palabra de Dios. Debemos permanecer en el camino si no queremos perdernos. Y eso es lo que dice San Juan, el capítulo 15, del versículo 1 en adelante, usando la imagen de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Sí? El padre es el ingeniero, Jesús es el constructor. Entonces, el padre dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. O sea, mi padre es el que me da la fuente. Ahora, dice, todo pámpano, refiriéndose a las ramas, ¿no? Donde deberían de crecer las frutas, ¿no? El fruto, la uva. Dice, todo pámpano que en mí, todo pámpano que en mí. Es decir, todos aquellos que están en Cristo, que han aceptado a Cristo como su Salvador, dice lo siguiente, todo pámpano que en mí, es decir, dejemos de lado todos aquellos que no han creído en Jesús, pero los que hemos creído en Jesús, existe la posibilidad de que podamos llevar fruto o no. Por eso Jesús lo señala de la siguiente manera, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Padre quitará, y eso habla del juicio. Implícitamente habla de un juicio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, que es un pámpano, es alguien que creyó en Cristo,
pero que no dio fruto. En algún momento, con este hermano hablábamos acerca de un pasaje del libro de Romanos, donde habla que habiéndonos apartado del pecado y habiéndonos convertido en esclavo de la justicia, tenemos, ¿no? Tenemos como objetivo la santificación, ¿no? Y, digamos, como fruto. Lo voy a leer el texto porque lo estoy parafraseando un poquito. Dice acá el libro de Romanos, Romanos capítulo 6 y el versículo 22. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, Dios espera que demos frutos para vida eterna. ¿Sí? Y esos frutos tienen que ver con haber creído en la palabra de Dios y haber sido transformados por su palabra a la imagen y a la semejanza de aquel que nos creó. Por lo tanto, dice que todo aquel que no lleva fruto, que no da frutos a pesar de haber aceptado a Cristo como su Salvador, dice, Dios lo quitará. Mas dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Dice, y vosotros, hablando de los discípulos, estáis, dice, limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un camino que transitar. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la santificación, ¿no? Y tenemos como fin la vida eterna. Pero tiene que haber un proceso de santificación, ¿sí? Tiene que haber un cambio, tenemos que dar fruto, pero existe la posibilidad de que aún habiendo aceptado a Cristo, no hayamos alcanzado el fruto. Por lo tanto, el juicio de Dios, el juicio del que muchas veces hemos hablado, no toma en cuenta a aquellos que jamás han aceptado a Cristo como su Salvador personal. De hecho, el hecho de haber rechazado todo ese amor de Dios, ya los ha condenado. Por lo tanto, no hay juicio es imposible hacer un juicio sobre alguien que jamás ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. De hecho, el apóstol Pedro también dice en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 17, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. De hecho, más adelante lo vamos a ver en una parábola. Dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Sí? El juicio es para que aquellos que alguna vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, somos llevados a juicio para ver si nuestra conducta, ¿sí?, es la de hijos de Dios. Porque es probable que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, pero que nuestra vida no haya sido santificada ni transformada. De hecho, en Mateo, el capítulo 22, Mateo capítulo 22, hay una parábola que nos pone bien en claro dónde comienza, como dice el apóstol Pedro, el juicio, que es la parábola de las bodas, de la fiesta de bodas. Y la voy a leer para que hacer algunos comentarios al respecto.
Respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales, engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esta parábola señala que Dios envió a buscar a los convidados. Los convidados es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, el del Antiguo Testamento. Porque luego dice que Dios preparó, ¿no? Ya había preparado los toros, los animales, ya estaba la comida preparada. Esto prefigura la muerte de Cristo, ¿no? Cristo dio su vida por nosotros y el Señor vuelve a invitar a los convidados. Sin embargo, dice, más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus labranzas y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Mm? Este es el pueblo de Dios que rechazó a Cristo. ¿Mm? Y luego de haber rechazado a Cristo, tomaron a los siervos también porque Jesús dijo que les iba a enviar profetas, a los siervos, y que muchos de ellos matarían. De hecho, así lo hicieron. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Es decir, Dios terminó para siempre con este pueblo, ¿no? Aquellos que lo rechazaron. Eso es otro tema. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, dice, a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Juntaron a todos. Y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey entra para ver a los convidados. Es decir, acá está implícito el juicio. El rey entra a ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Importante el vestido. Nosotros sabemos por Apocalipsis también que dice que recibimos ropas blancas en la justicia de Cristo. Entonces el rey vio que alguien no estaba vestido de bodas. Es el juicio. A los convidados. ¿Quiénes son los que son juzgados? Los convidados. Los que aceptaron la invitación para entrar a las bodas. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es decir, la palabra de Dios deja en claro que el juicio de Dios no es sobre aquellos que ya rechazaron a Cristo como Señor y Salvador, sino que hay un juicio sobre especialmente aquellos que alguna vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso queda implícito de que podemos perder nuestra salvación si descuidamos, ¿no? Si descuidamos nuestro andar, nuestro caminar con Cristo diariamente. Por eso Jesús en San Juan mismo, ¿no? En el capítulo 15 y en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, ¿cómo puedo permanecer en Cristo? Como Jesús le dijo recién
en el versículo anterior a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la única manera que nosotros podemos alcanzar la salvación y conservar la salvación es permaneciendo en Cristo. Así que si alguna vez pensamos que podríamos solamente con creer, solamente con aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, es insuficiente, porque debemos de alguna manera demostrar que si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos aceptado su sacrificio y hemos aceptado que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y que necesitamos que Dios transforme nuestra vida. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, debemos permanecer en Él. ¿Y cómo podemos permanecer en Cristo? Estudiando su palabra. Porque en la medida que contemplamos a Jesús, nos vamos transformando a su imagen y semejanza. Y como dice en la promesa que Jesús le hizo a los discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es decir, Jesús vendrá a buscar a aquellos que tengan su mismo carácter, aquellos que reflejen la imagen de Jesús en sus vidas. Y aquellos que alguna vez aceptaron a Cristo, como dice ahí la parábola, a pesar de haber aceptado la invitación, pero que no se vistieron de acorde con la ocasión, serán dejados fuera, para que sea Dios quien nos transforme a su imagen y semejanza. El que comenzó en vosotros la obra, también la terminará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te acompañe a lo largo de toda esta semana. Que tengas una hermosa semana. Que Dios te bendiga.